Bienvenidos a la nueva clase de complejos. En este video voy a hablar sobre el plano cartesiano. El objetivo básicamente es recordar conceptos básicos asociados al estudio del plano cartesiano. No vamos a profundizar mucho, pero sí vamos a hablar por encima porque necesitamos este ingrediente para poder llegar a los números complejos. Recuerde que ya hablamos sobre los números reales, hablamos sobre la historia de los complejos, hablamos sobre los imaginarios y queremos ya comenzar con los complejos. Entonces lo último que nos falta es el plano cartesiano. Ya con esto en mente podemos empezar el siguiente video hablando de números complejos. Definiciones a la rápida. Recordemos que era el plano cartesiano. Era simplemente un plano, ¿cierto?, que se formaba por la intersección de dos rectas, en las cuales el punto de intersección, digamos el punto de acá al medio, este punto se llama origen, por eso generalmente se simboliza con la letra O. También tenemos los cuadrantes, donde el primer cuadrante es este, y después giramos antihorario. En el plano cartesiano recuerde que todo el sentido positivo es antihorario, en contra del reloj. Entonces tenemos el primer cuadrante, después tenemos el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Qué gracia tienen estos cuadrantes? Simplemente que acá, ¿cierto?, tenemos los números positivos y positivos. En el segundo tenemos números negativos y positivos, en el tercero tenemos ambos negativos y en el cuarto tenemos positivos este eje y negativos hacia abajo. El plano cartesiano debe su nombre básicamente a René Descartes, gran matemático filósofo del siglo XVI-XVII, ¿cierto? Gracias a él se logra unificar el álgebra y la geometría. Hasta ese momento todavía seguíamos pensando en que los griegos eran la única razón de ser de la matemática, gracias a ello todo existía y la verdad es que la geometría dominaba la matemática. Lo conversamos en un video, si las cosas no se podían representar geométricamente no tenían mucho sentido, pero ya se venía desarrollando el álgebra y la verdad es que el álgebra se termina formalizando en estos siglos, pero en el siglo XVI, XVII, XVIII más o menos se formaliza, se le da la notación. Pero ya el álgebra venía siendo trabajada desde mucho antes. Por ejemplo, los babilonios se sabe que ya resolvían ecuaciones cuadráticas. Los griegos también resolvían ecuaciones cuadráticas. Entonces, la resolución de ecuaciones, que es parte del álgebra, ya se había trabajado mucho antes del siglo XVII, donde estaba Descartes. Entonces, estaba la corriente de los algebristas, que trabajaban todo en forma de ecuaciones, y estaba al frente opuesto el mundo de los geómetras, que todo lo querían llevar a un dibujo. ¿Qué fue lo que hizo Descartes? Crea la geometría analítica, en donde una ecuación algebraica tiene una figura geométrica asociada en el plano, y a la vez, si yo tengo una figura geométrica, yo le puedo asignar coordenadas y la puedo llevar a una ecuación. Entonces se genera esta dualidad, y la verdad es que esto permite que avance mucho más la matemática. Entonces, gracias a René Descartes tenemos el plano cartesiano. El eje horizontal generalmente se le llama eje OX, el O viene del origen y el X, porque es el eje X, se llama eje de las abscisas. El eje OY, el eje vertical, se llama eje de las ordenadas. Todo punto del plano queda definido por una abscisa y una ordenada, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y ojo, en ese orden, primero se menciona la abscisa y luego se menciona la ordenada. Esto permite que yo pueda también, en vez de hablar de punto, hable de par ordenado. La palabra par viene de dos números, ¿cierto? Uno que está en la abscisa y uno que está en la ordenada. Y la palabra ordenado viene de que tenemos que primero mencionar la abscisa y después la ordenada. Entonces tenemos puntos en este planito. En cuanto a su representación geométrica, ¿cómo se veían los puntos? Bueno, recordemos, ¿cierto?, que si tenemos el plano cartesiano podemos ubicar muchos puntos, donde primero ubicamos el X y luego el Y, ya la abscisa y después la ordenada, y el plano se ve más o menos así, digamos un papel con muchos puntos gorditos ahí puestos en esta hojita entre comillas. Pero queremos más sobre la representación geométrica. ¿Existe otra representación que me permita visualizar estos puntos? Y la verdad es que sí. Por ejemplo, supongamos que yo tengo estos puntos en el plano. Tengo el A, el B, el C, el D, el E y el F. ¿Existe otra forma en que yo pueda visualizarlos mejor? Sí. Y esa forma se llama forma vectorial, que se va a estudiar más adelante. Y es esta forma acá. Es simplemente unir el origen, el punto 0, 0, ¿cierto?, con el punto que estoy considerando. Por ejemplo, si yo miro el punto C que está por acá, en el segundo cuadrante, dibujo una flechita que parte desde el origen y termina en el punto C. Eso es lo que está acá, mira. Eso es un vector y ya cambia un poco, digamos, el concepto, la noción. Pero simplemente es una forma distinta de ver los puntos. Cada punto, en vez de verlos como simples objetos aislados, ahora los puedo ver como flechitas en el plano, y esto
tiene mucha importancia, sobre todo para los físicos, pero obviamente que también para los matemáticos, ¿ya? Y tiene relación con los complejos que viene más adelante. Entonces, un punto del plano se puede ver simplemente como eso, un punto aislado, separado del resto, aunque en realidad existen infinitos puntos en el plano, pero también se pueden ver como flechitas que salen todas desde el origen. Esto va a permitir, como les digo, muchas cosas más adelante. Entonces quedémonos con eso. Representaciones geométricas de los puntos también son las flechitas, que son llamados los vectores. Pero aquí surge algo. Puntos del plano se pueden ver como números. Recuerda que en el video, uno de los videos anteriores, mencionamos que los números reales se pueden ver como puntos en la recta. Y después dijimos que sumar números y multiplicar números podía ser equivalente a verlo en la recta y sumábamos puntos y multiplicábamos puntos. Dijimos que era algo bastante loco, pero nos dio la noción para entender, ¿cierto?, el concepto del i, del número imaginario. Entonces ahora nuevamente tenemos la misma idea. Tenemos el plano y tenemos el plano lleno de puntos, infinitos puntos. La pregunta es, ¿yo puedo tomar dos puntos y sumarlos? Entonces vamos a partir con lo más simple. Si pensamos en los puntos del plano como números, ¿cuál es la operatoria más básica? La suma, la primera que aprendemos, ¿cierto? Los podríamos sumar si los consideramos como números, por ejemplo, si el plano fuera un conjunto de puntos, así como la recta es un conjunto de puntos y sumamos puntos en la recta, ¿por qué no podríamos sumar puntos en el plano? Habría que definir una suma. Entonces definamos la suma y aquí viene el problema. ¿Cómo se define la suma? ¿Cómo se suman los puntos? ¿Cómo se van a sumar estos puntos en el plano? Una forma súper simple de definir la suma es sume coordenada a coordenada. Es decir, si yo tengo el punto A, B y tengo el punto C, D, yo lo que voy a sumar es abscisa con abscisa, eso me va a quedar abscisa, y si sumo ordenada con ordenada, me va a quedar ordenada. Entonces esta es una forma súper simple de sumar dos puntos del plano y me sigue dando un punto del plano, porque la suma de las dos abscisas me sigue dando abscisa y la suma de las ordenadas me da ordenada. Tenemos entonces la clausura. Veamos un par de ejemplos. Tome el punto 4,2 y súmelo con el punto 1,3. ¿Cómo se suma el 4,2 con el 1,3? Sería abscisa 4 con abscisa 1, lo sumo, ahí está, 4 más 1, y eso me da la abscisa 5. Luego voy a ver las ordenadas. La ordenada 2 con la ordenada 3, la sumo, y eso me da 5. Por lo tanto, el resultado de sumar ese punto con ese punto, el 4,2 y el 1,3, es el resultado 5,5. Otro ejemplo. Sume el 1,0 con el 3,0. ¿Cómo sería la suma? Nuevamente, el 1 con el 3 se suman en las abscisas y me da abscisa. Primero con primero me da el primero. Y luego el segundo con el segundo. Ordenada con ordenada. 0 más 0. Aquí está la suma y eso me da 0. Bien. Vamos con otro. El menos 4,0 sumado con 2,0. ¿Cómo se suma? Ya dijimos, ¿cierto? Abscisa con abscisa, menos 4 más 2. Me da menos 2 y después la ordenada 0 con 0 suma y me da 0. Aquí hay algo curioso, aquí hay algo bastante curioso. Fijarse, si tomo un punto que tiene ordenada 0 y tomo otro punto que tiene también ordenada 0, la suma de esos puntos me da otro punto que tiene también ordenada 0. Eso es curioso, una especie de clausura. Tome otro punto que termina con 0, que tiene ordenada 0, y súmelo con un número, otro punto que tiene también ordenada 0. ¿Qué sucede? El resultado va a tener ordenada 0. ¿Cuál es la conclusión de aquí? La conclusión es que si yo tomo un número que tiene ordenada 0 y le sumo uno que tiene ordenada 0, el resultado va a dar ordenada 0. Eso es bastante curioso y lo vamos a profundizar. Sigamos con el último ejemplo. Menos 5 menos 3 sumado con 1,1. El menos 5 y el 1 se suman, me queda menos 4. Y el 3 con el 1, suman menos 2. ¿Ya? Entonces esa es la suma de puntos del plano. Así que hemos definido una suma y apareció ya aquí algo muy curioso con lo que decíamos. Pregunta, ¿cuáles son los puntos que tienen ordenada 0? ¿Cuáles son todos los puntos o dónde están los puntos del plano que tienen la segunda componente, la segunda coordenada 0? Bueno, en el plano cartesiano, los puntos que tienen ordenada 0 son todos los puntos que están sobre el eje X. Si yo tengo un punto sobre el eje X, cualquiera de ellos tiene ordenada 0. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con este ejemplo de aquí, estos dos ejemplos en realidad, es que si yo sumo los puntos que están en la recta, el resultado está en la recta. Y eso es la clausura. Y eso es lo interesante.
Entonces lo que estamos diciendo es que la suma que hemos definido de manera súper simple respeta la suma de los números reales. Respeta la suma de los números reales. ¿En qué sentido? Dijimos que la recta podría ser vista como los números reales. Por lo tanto, si yo sumo un punto que está en la recta con otro punto que está en la recta, el resultado tiene que estar en la recta, porque los reales tienen clausura. Eso lo dijimos. Entonces la suma que inventamos en este caso va por buen camino. Ya eso nos pone muy felices. Entonces, con la adición geométrica, analicémosla un poco más. ¿Qué sucede desde el punto de vista geométrico con la suma, con esta adición? Veamos esto con un ejemplo en GeoGebra. Bien, estamos entonces en el plano cartesiano. Tenemos dos puntos. Considera el punto A, que es 4,2, y el punto B, que es 1,3. La pregunta del mío es, ¿cuánto vale la suma de esos dos puntos? ¿Cuál es el resultado? Suma el 4,2 y el 1,3. ¿Cómo se suma? El 4 con el 1, ordenada con ordenada, eso da 5, y el 2 con el 3 me da 5. El resultado tiene que dar 5,5. GeoGebra nos ayuda un poco para visualizar. Ahí está la suma. Mire, 5,5. Entonces tenemos una suma que con GeoGebra funciona bastante bien. ¿Qué pasa si muevo el punto? Supongamos que el punto A, que es 4,2, lo muevo al 4,1. La suma ya cambia, ¿cierto? Y es evidente, porque si yo cambio el punto, cambio los sumandos, cambia todo. Ahora si sumo 4,1 con 1,3 me quedaría 5,4. Ahí está. Y si vuelvo a mover los puntos, la suma se vuelve a mover. Entonces esta es la gracia, fijarse. Con el GeoGebra yo puedo mover puntos, darle valores negativos, ¿cierto? Darle valores positivos, enteros, decimales, y la suma me la calcula sin ningún problema. Ya, pero ahora quiero que hagamos lo siguiente. Dijimos hace un momento que una de las representaciones de los números, de los puntos, perdón, del plano cartesiano es que se pueden ver así, pero también se pueden ver como vectores. Y la pregunta es, ¿qué sucede si se ven como vectores? Fíjense lo que ganamos cuando vemos los puntos como vectores. ¿Qué sucede si tenemos ahora los vectores? Fijarse, el punto A lo voy a mover. ¿Qué pasa si muevo el punto A? Mire qué pasa con el vector S, que es la suma. Esta es la suma, ¿eh? Déjenme cambiarle de color para que lo vean mejor. Ritmo. Vamos a poner un rosadito. Estamos en el siglo XXI. Entonces, fijarse, si yo muevo los dos puntos originales, ¿qué pasa con la suma? Y aquí uno empieza a sacar conclusiones. Aunque yo mueva los puntos, la suma también se mueve y al parecer está quedando siempre entre medio de los dos. ¿Logra ver eso, no? La suma siempre está quedando entre medio de los dos. Bueno, la verdad es que si yo muevo un poco más los puntos me voy a dar cuenta que hay algunos casos en lo que eso falla. Por ejemplo, si yo alineo esto, ya la suma queda alineada también. Veámoslo con un ejemplo súper simple. Vamos a la recta. Tome el 3,0 y el 7,0. ¿Qué dijimos de la suma del 3,0 y el 7,0? Que nos iba a dar otro punto en la recta, en este caso es el 10,0, ¿ven? Entonces si yo muevo el punto en la recta, la suma también está quedando en la recta, eso lo dijimos hace un momento. Ya, y eso funciona bastante bien, porque resulta, eso es bastante positivo, porque quiere decir que la suma, funciona bastante bien. Porque si yo sumo puntos de la recta, el resultado está en la recta, se condice con los números reales, la clausura. Si pensamos que la recta horizontal es los números reales, entonces la suma de sus puntos tiene que ser un punto de la recta por la clausura. Bien, así es que geométricamente esto se ve bastante bonito. Si yo muevo los puntos, la suma está quedando siempre entre medio de los dos. Si yo sumo puntos de la recta, el resultado está en la recta y las tres flechitas se alinean, los tres vectores, y si yo me cambio pero sigo alineado, el vector sigue estando alineado, ¿ya? Si yo bajo, vuelve a suceder que la suma está entre medio de los dos. Bien, entonces se da cuenta que esa es una de las ventajas de trabajar con los vectores, que la flechita nos va a dar una noción geométrica mucho mejor de lo que está pasando con los vectores. Bien, como hemos visto entonces geométricamente la suma se comporta bastante bien. La suma de puntos que están en la recta siguen estando en la recta y la suma se hace coordenada a coordenada. La abscisa con la abscisa, la ordenada con la ordenada y tenemos clausura. Como esto ya nos dice algo, que por ejemplo al sumar números de la recta el resultado está en la recta, eso nos llama la atención porque sería la propiedad de clausura de los números reales, ¿cierto? Entonces si ya tenemos la clausura, una pregunta natural es pensar, ¿existe conmutatividad? ¿Existe asociatividad? ¿Existe elemento neutro? ¿Existe inverso aditivo? Todas esas propiedades que teníamos en R, en los puntos de la recta, ¿estarán esas propiedades con los puntos del plano? Vamos a ver que sí.
Efectivamente tenemos clausura, ya lo dijimos, ¿cierto? Por definición, la suma de puntos del plano me da puntos del plano, eso es clausura. Pero además la suma de puntos es asociativa y conmutativa. Eso se puede demostrar fácilmente, no lo voy a hacer aquí porque si no el video va a quedar eterno y nadie lo va a querer ver, casi nadie lo quiere ver. La suma es asociativa y conmutativa. Además tenemos un neutro para la suma. ¿Cuál es el punto neutro en este caso? En el caso de los reales el neutro es el 0. En el caso del plano el punto neutro va a ser el punto 0, 0. Entonces tenemos el punto 0, 0 que es nuestro neutro. Y resulta que funciona bastante bien, porque si yo le sumo, por ejemplo, al punto 2,3 el 0,0, el resultado es 2,3. Sume 2,0 y 3,0 queda y el mismo punto, queda igual. Así es que el 0, 0 es un neutro bastante bueno. Para todo punto A, B existe un inverso aditivo. Eso también sucede, ¿eh? Y en este caso el candidato es menos el punto. Y ese menos que está afuera, como que se distribuye hacia adentro. Y me cambia el signo de los dos elementos que tengo adentro. Me cambia el signo del A y del B. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Tome el punto 3,4. ¿Cuál sería el inverso aditivo en este caso? Sería el menos 3,4. ¿Qué voy a hacer con ese menos? Lo voy a ingresar al paréntesis multiplicando. Y me va a cambiar el signo del 3 y el signo del 4. Me va a quedar así. Y cuando yo sume 3 con menos 3 y 4 con menos 4, me va a dar el neutro. Eso quiere decir que este elemento que yo le sumé, el 3,4, es su inverso aditivo. Bien, así que tenemos todas las propiedades buenas de la suma que se ven en los reales, también en el plano. Entonces vuelvo a hacer la comparación. En la recta teníamos a todos los números reales. Ya pudimos sumar números y teníamos clausura, conmutatividad, asociatividad, el neutro e inverso. Ahora salimos de la recta y nos vamos al plano. Estamos en el plano, ahora tenemos infinitos puntos distribuidos por todas partes, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿podremos hacer lo mismo? Sí, definimos una suma, sumamos los puntos del plano, nos da puntos, así que tenemos clausura. Vemos que tenemos asociatividad, tenemos conmutatividad, tenemos el 0 que es el neutro y tenemos también un inverso multiplicativo. Pero queremos más. Los matemáticos somos bastante ambiciosos en el aprendizaje. Siempre que aprendemos algo queremos aprender algo más. Tarea para la casa. Preguntas. Si pensamos que en los puntos del plano como números, los podemos sumar, ¿cierto? Eso ya lo vimos, se puede definir la suma y además satisface muchas propiedades. De hecho, satisface todas las propiedades de los reales. Pero nos queda una pregunta pendiente. ¿Se podrán multiplicar esos números? Es decir, ¿se pueden multiplicar los puntos del plano? ¿Se pueden multiplicar puntos del plano? Si ya los sumamos, ¿por qué no podemos multiplicar? Entonces, la pregunta es, tarea, ¿se pueden multiplicar números en el plano? ¿Cómo se tendrían que multiplicar? Habría que inventar una forma de multiplicar, pero ojo, cuando usted invente una forma de multiplicar puntos del plano, tiene que obtener un resultado que para empezar sea un punto del plano, y de ahí en adelante hay que volver a revisar si está la asociatividad, si hay conmutatividad, si hay elemento neutro, si hay inverso. En realidad tenemos un producto dentro del plano que se llama producto por escalar. En realidad el nombre técnico es la ponderación. Ya la ponderación en el plano es simplemente multiplicar un punto del plano pero por un número, no por un punto del plano. Me explico. Piensa en el punto 1,2. Yo este número lo quiero multiplicar por otro punto. Esa es mi pregunta. ¿Cómo se debe definir, por ejemplo, la multiplicación del 1,2? Voy a inventar un punto, el 3,4. ¿Cómo debo multiplicar eso? ¿Cómo sería la multiplicación? Yo quiero que para empezar me tiene que dar un punto del plano. ¿Está claro? Una vez que defina, invente esa multiplicación, vamos a chequear si tiene asociatividad, conmutatividad, elemento neutro, inverso, multiplicativo. Pero lo que estoy diciendo en este punto de acá es que yo tengo una multiplicación definida en el plano y esa multiplicación es simplemente que si yo, por ejemplo, tomo el punto 2,3, yo ese punto lo puedo multiplicar por un número, por ejemplo 5. Eso sí está definido, eso se puede hacer, pero ojo, estoy multiplicando un punto del plano con un número. Yo estoy pidiendo la multiplicación de un punto con un punto, quiero que me dé un punto, ¿está claro? Bien, la ponderación es una propiedad bastante conocida, la puedes chequear también, investigue sobre ella, la vamos a retomar más adelante. Por ahora quiero dejar estas inquietudes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos multiplicar puntos del plano. ¿Y cómo? Esa es la pregunta y esa es la tarea y les invito a buscar en internet, investigar, a ustedes crear la multiplicación.
¿Cómo creen ustedes que sería la multiplicación de puntos? Pero ojo, chiquillos, entiendan, yo quiero que inventen la multiplicación y que satisfaga todas las propiedades que hemos visto. Yo inventé la suma y teníamos la clausura, teníamos inverso, teníamos neutro, teníamos asociatividad, teníamos conmutatividad. Yo quiero que usted invente una multiplicación y que ese producto tenga clausura, tenga conmutatividad, tenga asociatividad, tenga neutro, tenga inverso. Eso es lo que quiero. ¿Está bien? Vamos entonces a dejar el video hasta acá, nos vemos en el siguiente ya con los números complejos y vamos a retomar la tarea. Espero que les haya gustado, que les haya servido para recordarse un poco sobre el plano y nos vemos en el siguiente video.